al son de la palabra. Y el poeta alza la palabra cincelada en el recinto íntimo de sus pensamientos, en el vaivén de las ansias, en los postreros y futuros empeños, en las idas y venidas de transeúnte de episodios, en la sonata tanteada sin prisa ni recelo, en la lánguida crónica desempolvada de tiempo en tiempo, en el azulejo teñido de amatorio desenfreno. Y el poeta alza la palabra, por rebeldía frente a la inacción, por vértigos de añoranza ceñidos de frustración, por pura gana, por abrir una grieta de esperanza, por una reflexión, por el éxodo de los juicios, por una pizca de sinrazón que da razón. Y el poeta alza la palabra. Mi saludo para cada uno de ustedes. Mi nombre es Milagritos Huertas Quesada, poeta y maestra con más de 27 años de labor. Actualmente me dedico a la consultoría en temas educativos, labor que avivo, labor que complemento con mi hacer poético. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes unas breves reflexiones en torno a la poesía como medio de comunicación a través de los tiempos. Para ello quiero usar como escenario nuestra patria, nuestro querido Perú. De repente, conviene partir del significado de lo que es la poesía. ¿Qué significa la poesía? ¿Qué es lo que hace que un texto sea considerado como poesía o no? Etimológicamente, la palabra poesía proviene del griego moino poesies, que significa composición, que significa creación, dar a luz, hacedor. En otras palabras, es justamente el darle vida a algo que estaba hasta ese momento en el imaginario del poeta. Es considerado también como ese pase de la abstracción a la concreción, ¿no? Que parte desde esa necesidad que tiene el poeta de transmitir, cuando entra en contacto también con su imaginario, con su soñar, con su día a día, con sus penares, con sus anhelos y de los demás. En otras palabras, con la movilización de sus emociones, aquellas que la traslada usando la palabra, pero la traslada en esa búsqueda de comunicar. Y en esa interacción, es el lector que también se convierte no solamente en un testigo, sino también en un protagonista, cuando de pronto al leer versos se encuentra él plasmado en alguno de ellos. Bien dijera nuestro gran notable, connotado escritor Juan Gonzalo Rosé, representante de la generación del 50, lo siguiente: el poema más completo es la unidad diferente, la mitad de quien lo escribe, la mitad de quien lo siente. Desde la antigüedad, nosotros podríamos decir de que hay evidencias de que las grandes culturas en cualquier parte de nuestro planeta han hecho poesía. Obviamente en un inicio, cuando no existía el código escrito, la poesía fue netamente oral. Y se ha identificado tres marcadas temáticas. Una que tiene que ver con la poesía ética. Esta poesía ética está referida a grandes proezas, ¿no? O en honor a grandes proezas de personajes, de pueblos, en el marco de enfrentamientos bélicos. La otra temática tiene que ver con el campo de la lírica, propiamente del sentimiento, del amor, ¿no? De ese pasar de las emociones, ese trasladar de emociones, de anhelos. Y la otra tercera temática tiene que ver justamente con la dramatización de esas representaciones, de esos versos, ¿no? De estas tres temáticas es la lírica la que muchas veces está acompañada con algún instrumento musical. Por ejemplo, en la cultura griega encontramos el acompañamiento con la lira, mientras que en nuestros pueblos, en nuestros antiguos peruanos, ellos acompañaban su poesía con instrumentos musicales como los tambores, el pincuyo y también las antaras y quenas, ¿no? ¿Qué se buscaba transmitir? ¿Qué es lo que siempre moviliza al ser humano para transmitir? Lo que le ocurre, los hechos, sus actividades. Por ejemplo, los antiguos peruanos dedicaban gran parte, ¿no?, de su poesía a cantarle al amor,
Cantarle al amor, por ejemplo, a través de los arauis. Cantarle a la tristeza, a la resignación. La actividad predominantemente en el Imperio Incaico, por ejemplo, era la actividad agrícola. Le cantaban a la cosecha, a la siembra, a través de los llamados huacantaqui, por ejemplo. ¿A qué más le contaban? Le cantaban a sus religiones, a sus creencias, a sus festividades religiosas. En fin, le cantaban a la vida. Son los grandes hechos de la historia en diferentes ámbitos, como puede ser lo político, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito artístico y por ende en la poesía, que de alguna manera marcan referentes, marcan giros, y eso se evidencia justamente a través de tendencias como los movimientos, ¿no?, que va dándose en la literatura. Pasando un poco más el tiempo, nosotros podríamos trasladarnos, por ejemplo, ya al siglo XVIII, donde tenemos a un gran representante justamente del romanticismo, como es Carlos Augusto Salaberry. Tengo en estos momentos un fragmento de su poesía y quiero compartirlo con ustedes. Ese poema tan conocido como es Acuérdate de mí, que se encuentra en su poemario Cartas a un ángel. Ese fragmento dice así: parece ayer, de nuestros labios mudos el suspiro de adiós. Usaba el viento y escondías tu faz en tu pañuelo para mejor llorar. Hoy nos apartan los profundos senos de dos inmensidades que han querido, y es más triste y más hondo el de tu olvido que el abismo del mar. ¿Qué temática encontramos? ¿Qué moviliza esos versos? La temática es el amor, es la frustración por un gran amor que no pudo consumarse, el amor a Ismena. Nos hemos referido a Carlos Augusto Salaberry como uno de los máximos exponentes del movimiento romántico en nuestro país. Sin embargo, el romanticismo de por sí es inherente al ser humano, nos acompaña por siempre. En ese sentido, quiero compartir con ustedes justamente uno de mis poemas que da título a mi libro Fusión. Los versos dicen lo siguiente: en el incomparable atardecer que tú y yo conocemos, te busco, te encuentro y te veo así, vibrante, guardián de un abrazo que abraza, que subsiste imperturbable hasta el siguiente corazón. Y te busco a mi lado, al otro lado, al frente y de frente, en la tarde húmeda de la estación, para estacionarme contigo en el pináculo del apego y tejer con finura excelsa una nueva historia de amor. Y te encuentro reposado, embelesado, devoto y ardiente en el recinto cómplice de nuestra fusión. Y te veo, aunque no te vea, porque es mi alma la que te identifica, la que te halla, la que conversa con la tuya cual jilgueros en secreta confesión. En el incontrastable atardecer que tú y yo conocemos, te busco, aunque no te busque. Te encuentro, aunque no te encuentre. Te veo, aunque no te vea, porque estás siempre a mi lado, corazón. Ese fue Fusión. De las tantas temáticas, tenemos muchos referentes en la historia de la literatura peruana. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestro notable César Vallejo. César Vallejo, que ha sido considerado como uno de los máximos innovadores de la poesía en el siglo XX, ¿no? Incluso ha sido denominado como un reinventor de la poesía del siglo pasado en todo nuestro planeta. Son muchos los poemas conocidos y él nos habla a través de sus poemas, nos transmite su sentido vanguardista, nos transmite la convicción que él tenía de lo que es la condición del ser humano. Y nos habla con una compasión visceral justamente del sufrimiento humano, del sufrimiento personal y del sufrimiento que él podía captar alrededor suyo. Ya habla respecto a Trilce, por ejemplo. Quiero compartirles en estos momentos un fragmento también de uno de sus grandes poemas como es Espergesia. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que soy malo,
y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Unos versos de nuestro connotado César Vallejo. ¿Qué otras temáticas hemos podido encontrar y vamos a seguir encontrando justamente en la poesía de los representantes de la literatura peruana? Por ejemplo, en Magda Portal. Magda Portal, una poeta, una activista social, una narradora, una mujer empírica que dejó grandes versos y entre ellos como referente su poemario titulado Una esperanza y el mar. ¿Qué temática dibuja la poesía, los versos de esta gran poeta Magda Portal? La relación que ella tiene con la tristeza, con el dolor, la preocupación de esa búsqueda por un cambio social, por la reivindicación del ser humano. Escuchen estos versos, por favor. De canto proletario. El sol espera la salida de la fábrica. Desde el horizonte, sus anchas bajo la luz, saludan el dolor obrero, vencedores de la vida. Algunos versos de Magda Portal. Otra poeta referente, considerada como poeta clave de nuestro país, es Blanca Varela. Blanca Varela, nacida en Lima, ella también comunicó mucho con su poesía. ¿Qué comunicaba Blanca Varela? Una poesía reflexiva, desencantada, una poesía donde transmitía mucho dolor y mucha frustración. Es vida. Tengo por acá un fragmento de su poema A media voz, que es parte de su poemario titulado El libro de barro. A media voz. La lentitud es belleza, copio entre líneas ajenas, respiro. Acepto la luz, bajo el aire ralo de noviembre, bajo la hierba sin color, bajo el cielo cascado y gris. Acepto el duelo y la fiesta, y no he llegado, no llegaré jamás. En el centro de todo está el poema intacto, sol ineludible, noche sin volver la cabeza. Cuánta tristeza podemos encontrar, sin embargo, cuánta majestuosidad en el uso de figuras literarias en un lenguaje bastante sutil para todos. Toca la cotidianidad de su vida, el tedio, la amargura que ella podía vivir y lo traslada en versos que comunican. Podríamos referirnos a muchos poetas de nuestro país, solamente quiero nombrar algunos. Por ejemplo, Marco Martos, Alejandro Romualdo, ¿no? Nuestra gran Elvira Ordóñez, que en breve, en unos días, va a recibir, ¿no?, honores a la gran literatura que ella hace y que nos está dejando. Gladys María Prats, la gran Gladys María Prats, por ejemplo, que entre sus poemas está el tan reconocido Soy mujer, y entre sus composiciones está el famoso vals Como una rosa roja, que ha dado la vuelta al mundo y que ha sido también traducido a diferentes idiomas. Recordemos que es nuestra Lucha Reyes quien lo cantó. ¿Qué es la poesía al final? ¿Qué podemos decir como medio de comunicación? Que la poesía es vida, que la poesía es vida y da vida, que la poesía es humana y nos humaniza. Necesitamos que más personas apuesten por la poesía, porque la poesía nos educa y nos hace mantenernos con esa humanidad tan requerida. Si bien podemos evocar poemas que han sido creados en diferentes épocas, la poesía se hace viva presente cuando es leída y evoca emociones sin tiempo. Hablando de ello, quiero compartirles el poema Versos al viento. Aquí, entre la palabra vertida al viento, peregrina de todas las épocas, y la razón nutrida con el tiempo, el verbo fluye, germina erigiendo tallos de signos, formados por versos que desvisten también la embriaguez del pensamiento. Uno a uno surgen los versos,
cual caprichosas dunas que van dando forma al desierto. Aquí el tiempo se contrae. El poeta lo atesora en decantador para beberlo de a poquitos, con sigilo, con demencia. Proclamador de historias, proclamador de momentos. La palabra cae, sí, cae al son del sentimiento. Espero que estas reflexiones compartidas puedan movilizarlos a seguir explorando el mundo de la poesía, para andar juntos en y por la poesía. Estuvo con ustedes Milagritos Huertas Quesada.